yo soy Matilda Espinosa, junto a mi grupo María Paz Seguer y Mabel Martínez le vamos a hablar sobre el buffer malato, el fármaco metrotexato y la proteína caseína. El ácido málico o en su forma ionizada, el malato, es un compuesto orgánico implicado en las rutas principales del metabolismo, pues interviene en el ciclo de Krebs y en las reacciones anapreróticas de este. Especies que componen la solución amortiguadora son dos: ácido málico de forma protonada como ácido débil, malato de forma desprotonada como base conjugada. Estructura molecular de la especie. El ácido málico es un ácido débil y su forma desprotonada, el malato, es su base conjugada. La reacción que los vincula es una disociación en equilibrio que puede ocurrir en dos pasos. Primer paso de la disociación: el ácido málico, la base conjugada, malato ácido o hidrógeno de malato. Para el segundo paso de la disociación, el ácido, malato ácido y base conjugada, malato o denón de malato. Un problema contextualizado en relación al uso del malato. En una región rural, la agricultura es la principal fuente de ingresos. Sin embargo, el suelo presenta un pH inestable debido al uso intensivo de fertilizantes. Esto provoca que ciertos cultivos, como los manzanos y los cerezos, que prosperan en suelos ligeramente ácidos, pH entre 5,5 y 6,5, tengan un rendimiento muy bajo. El problema social es la inestabilidad económica de los agricultores, que no logran obtener cosechas rentables. Para resolver este problema se propone la preparación de una solución buffer de malato para ser aplicada en el suelo. El malato y su ácido conjugado, el ácido málico, forman un sistema de tampón con un pK alrededor de 3,4 y 5,1, lo que lo hace ideal para mantener un pH del suelo dentro del rango deseado para los cultivos frutales. Vamos a calcular el valor de K y pK. El ácido málico es un ácido dipróptico, lo que significa que tiene dos protones que puede donar, por lo tanto tiene dos valores de pK y consecuentemente dos valores de K. Estos valores se determinan experimentalmente. Para el primer valor de pK aproximadamente es 3,40, que corresponde a la disociación del primer grupo de carboxilio. Para calcularlo utilizamos la fórmula que es antilogaritmo menos pK, reemplazamos el pK por menos 3,40 y nos da un resultado aproximadamente de 3,98 por 10 elevado a menos 4. El segundo pK aproximadamente de 5,13, que corresponde a la disociación del segundo grupo de carboxilio, y utilizamos la misma fórmula de antilogaritmo menos pK, que reemplazaríamos el pK por menos 5,13 y nos da un resultado aproximadamente de 7,41 por 10 elevado a la menos 6. Ahora vamos a calcular su pH, su ion de hidrógenos y su ion hidróxido. 0,587 por 10 elevado a menos 9 molar corresponde a la concentración de la forma básica del malato. 0,0632 por 10 elevado a la menos 6 molar corresponde a la concentración de la forma ácida. Para calcular el pH utilizamos la fórmula de pK más logaritmo, el ácido dividido por la base. Al revés, la base dividido por el ácido. Y reemplazamos los datos, sería pH igual a 5,11 más logaritmo de 0,587 por 10 elevado a la menos 9, dividido por 632 por 10 elevado a menos 6, que nos da un pH igual a 3,08. Su intervalo de amortiguación es pK más o menos 1, que sería entre 2,08 y 4,08. Los posibles usos de la solución amortiguadora son: para estudios enzimáticos, es ideal para investigar enzimas que metabolizan el ácido málico, como la malato deshidrogenasa, ya que el malato puede ser tanto un amortiguador como un sustrato. Cultivo celular: se utiliza en medios de cultivo, especialmente para células vegetales, debido a su compatibilidad biológica y baja toxicidad. Investigaciones en planta. Es clave para estudiar el metabolismo del ácido málico en plantas, un proceso esencial en la fotosíntesis y el ciclo de Krebs. Análisis crítico del sistema buffer. El tampón de malato es una herramienta especializada no de uso general. Ventajas: relevancia
relevancia biológica, es un metabolismo natural, ideal para estudiar el metabolismo vegetal y las enzimas que usan malato como sustrato. Esto reduce el riesgo de interferencias en los experimentos. Desventajas. Rango de pH ilimitado, es eficaz solo con un pH bajo entre 4 y 6, lo que hace inadecuado para la mayoría de las aplicaciones biológicas que requieren un pH neutro. Costo y disponibilidad. Es más caro y menos accesible que otros tampones comunes como el fosfato o el tris. En resumen, el malato no es un tampón versátil como el fosfato o el tris. Es una herramienta especializada y valiosa para el investigador que necesita estudiar procesos metabólicos muy concretos, pero su uso es exclusivo debido a sus limitaciones. Continuando con la presentación, la formulación del tripéptido a partir de nuestra proteína que nos tocó, que es la caseína, tenemos que la secuencia primaria de la beta-caseína comienza con una secuencia de aminoácidos que, simplificada para nuestro estudio, forman un tripéptido, que es una molécula compuesta por 3 aminoácidos. Estos 3 aminoácidos son metionina, ácido glutámico y isoleucina. Por lo tanto, el tripéptido inicial se interpreta como met-glu e Ya, vamos a ver cómo se unen realmente los aminoácidos para formar nuestro tripéptido y en general todas las proteínas. Para que dos aminoácidos se enganchen necesitamos dos grupos específicos de reacción. De un aminoácido necesitamos un grupo carboxilo que se encuentre en el extremo C terminal y del siguiente aminoácido necesitamos su grupo amino que está en el extremo N terminal. Cuando estos dos grupos se encuentran sucede lo siguiente. El grupo carboxilo pierde un OH y el grupo amino pierde un H. Estos OH y H se combinan para formar el H2O que se libera. Lo que queda es la unión fuerte entre el carbonilo y el nitrógeno. A esta unión la llamamos un enlace peptídico, que es un enlace covalente muy fuerte y rígido. En el ejemplo con el tripéptido, que es el met-glu-eile, primero la metionina se une al ácido glutámico para formar el primer enlace peptídico, liberando agua. Luego, ese dúo met-glu se une a la isoleucina para formar el segundo enlace peptídico, liberando más agua. Ya. Las características esenciales del tripéptido de la metionina es que su naturaleza es no polar, es hidrofóbica. Su carga pH fisiológico es neutra y su particularidad es que el aminoácido iniciador de la síntesis de proteína. Su función es aportar azufre y participa en reacciones de metilación. El ácido glutámico, su naturaleza es polar con carácter ácido. La carga pH fisiológica es negativa. Su función clave actúa como neurotransmisor excitador en el sistema nervioso y es precursor del GABA. Es crucial en reacciones enzimáticas como donador o receptor de protones. La isoleucina, naturaleza no polar hidrofóbica con cadena ramificada, carga pH fisiológica neutra. Clasificación aminoácido esencial. El cuerpo no la puede sintetizar. Su función es vital en el metabolismo energético, muscular y en regulación de la glucosa. Todos los aminoácidos comparten dos grupos funcionales, pero su cadena lateral R es lo que los hace únicos. La metionina, su cadena lateral R es una cadena larga que contiene azufre. Esto le da su característica no polar e hidrofóbica. El ácido glutámico, la cadena lateral R, lo distintivo es que tiene un segundo grupo carboxilo en su cadena lateral. En la isoleucina, la cadena lateral R es una cadena ramificada compuesta únicamente por carbonos e hidrógenos. Alguna de la importancia de la caseína, que es la principal proteína de la leche, 80% de las proteínas lácteas tienen un alto valor biológico porque aporta todos los aminoácidos esenciales. Se digiere lentamente, forma micelas en la leche, lo que ayuda a transportar al transporte de calcio y fósforo, minerales esenciales para huesos y dientes. Y los números de aminoácidos en la caseína es que la caseína no es no es una sola proteína, sino una familia de proteínas. Está A-caseína, beta-caseína, K-caseína. En promedio, cada molécula de caseína tiene entre 200 y 225 aminoácidos en su secuencia. Por ejemplo, la B-caseína bovina, que es la más estudiada, tiene 209 aminoácidos en su secuencia primaria. Algunas de las características de la caseína es que es una proteína de origen animal, aporta aminoácidos esenciales necesarios para formar y reparar tejidos, está formada por cadenas largas de aminoácidos, más de 200 en cada una, se absorbe lentamente en el organismo entregando energía y nutrientes de manera sostenida, transporta y fija calcio y fósforo, permite el crecimiento y desarrollo en etapas como la infancia y forma micelas, pequeñas esferas de leche que facilitan su digestión.
Había que seleccionar uno de los aminoácidos y seleccioné isoleucina. Para calcular el PI necesitamos los valores de pKa de los grupos ionizables principales de la isoleucina. pKa del carboxilo, su valor es aproximadamente 2,36 y pKa del amino es aproximadamente 9,60. La isoleucina es un aminoácido sin cadena lateral ionizable. Su cadena lateral es solo hidrofóbica, por lo tanto el cálculo es muy simple. Simplemente promediamos los dos valores del pKa principal, el pKa del grupo carboxilo y el pKa del grupo amino. Aplicamos la fórmula y sustituimos los valores. El resultado que nos da es 5,98 y lo redondeamos a 6. Por lo tanto, a un pH de 6, la isoleucina estará mayoritariamente en su forma de zwitterion con una carga neta de 0. Ya, el zwitterion es la forma en la que la molécula tiene carga neta 0. En el estado del grupo amino está protonado, tiene carga más 1. En el grupo carboxilo está desprotonado, carga menos 1. La carga neta es 9. Entonces, en pH bajo, la isoleucina tiene carga más 1 y en pH alto tiene carga menos 1. Y en pH fisiológico es cercano a 7, como en zwitterion con carga neta 0. Acá tenemos los datos, los mismos datos que ya di. Y en la zona de capacidad amortiguadora, la isoleucina tiene dos grupos ionizables, COH, que su pKa es 2,4, y NH3, que su pKa es 9,6. Sus zonas de amortiguación son cerca de pH 2 y pH 9 o 10. Y en pH fisiológico es igual a 7. Predomina como zwitterion con carga neta 0. Estructura molecular del fármaco metotrexato. El metotrexato es un análogo estructural del ácido fólico, diseñado para inhibir la enzima dihidrofolato reductasa y así bloquear la síntesis de purina, timidilato, fundamentales para la replicación del ADN. Su fórmula molecular está compuesta por 20 carbonos, 22 hidrógenos, 8 nitrógenos y 5 oxígenos. Y su estructura molecular es la que podemos ver aquí. Estructura molecular del sustrato de la enzima inhibida por el fármaco. El sustrato es el hidrofolato, que debe ser reducido a tetrahidrofolato. Su fórmula molecular está compuesta por 19 carbonos, 21 hidrógenos, 7 nitrógenos y 6 oxígenos. Y la estructura molecular está representada en la foto. Uso del fármaco como tratamiento de patología asociada al metabolismo. El metotrexato se utiliza en el tratamiento de diversos tipos de cáncer como leucemia, linfoma, osteosarcoma y también en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la psoriasis y el lupus. Su acción se relaciona con el metabolismo del folato, ya que al inhibir la enzima dihidrofolato reductasa bloquea la formación del tetrahidrofolato, cofactor esencial en la síntesis de nucleótidos. De esta manera impide la proliferación celular descontrolada, tanto en células tumorales como en células inmunes hiperactivas. Y en la imagen podemos ver una presentación del fármaco metotrexato. Reacción que cataliza la enzima inhibida por el fármaco. La enzima dihidrofolato reductasa. Y la reacción tenemos como sustrato el dihidrofolato más NADPH y el producto es tetrahidrofolato más NADPH. Descripción de la enzima inhibida por el fármaco. Las características es que la enzima dihidrofolato reductasa es una óxido-reductasa citoplasmática. Reduce de dihidrofolato a tetrahidrofolato con ayuda de NADPH. Y el tetrahidrofolato es esencial para la síntesis de purinas como timidilato y aminoácidos. También esto es clave en la proliferación celular y es un blanco específico del metotrexato, o sea, su función. Mecanismo de acción del metotrexato en contexto enzimático. Este fármaco es un antimetabolito folato que actúa como un inhibidor competitivo de la enzima dihidrofolato reductasa. Esto quiere decir que bloquea la conversión de dihidrofolato a tetrahidrofolato, que es una coenzima esencial para la síntesis de purinas y timina, como mencioné anteriormente.
El resultado de esto es que se reducen los nucleótidos y se interrumpe la síntesis de ADN y ARN. Este mecanismo explica su uso en el cáncer, que detiene la proliferación celular y enfermedades autoinmunes, reduciendo la actividad de células inmunes. Su tipo de inhibición es competitiva. Quiere decir que compite directamente con el sustrato por el sitio activo de la enzima dihidrofolato reductasa. Relación del proceso o ruta metabólica en que participa la enzima y cómo se afecta, cómo se ve afectada en una condición de salud. La enzima dihidrofolato reductasa participa en la ruta del folato transformándolo de dihidrofolato a tetrahidrofolato. El metrotexato inhibe esta enzima bloqueando la producción de tetrahidrofolato. Y aquí vemos el efecto de esto en el cáncer, que detiene la proliferación de células tumorales que requieren gran síntesis de ADN para dividirse rápidamente. En enfermedades autoinmunes reduce la proliferación y actividad de células inmunes inflamatorias. Y también está el embarazo ectópico, que el metrotexato detiene la división celular en el tejido ectópico. ¿Cómo cambian los parámetros cinéticos Km y Vmax de la enzima al estar en presencia del fármaco? Como dijimos, el metotrexato es un inhibidor competitivo de la enzima dihidrofolato reductasa. El Km aumenta y eso quiere decir que se necesita una mayor concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de la reacción, o sea, la Vmax. Y la Vmax permanece igual si se aumenta suficiente concentración de sustrato. Este puede desplazar al inhibidor y alcanzar la misma velocidad máxima que sin inhibidor. Problema sobre el uso del fármaco metotrexato y sus enzimas. Un paciente con leucemia linfoblástica aguda presenta disminución de células tumorales tras administración de metotrexato. Sin embargo, aparecen signos de toxicidad hepática y se requiere evaluar la cinética enzimática de la dihidrofolato reductasa para ajustar la dosis del fármaco. El cálculo entre parámetros cinéticos de Km y Vmax, elegí usar el gráfico de curvas de Michaelis-Menten. Y ahí podemos ver reflejado la Km y Vmax de ese problema. Cómo se ve afectada la estructura y función de la enzima en presencia del fármaco. El fármaco se une al sitio activo del dihidrofolato reductasa bloqueando la entrada del sustrato. Esto inactiva temporalmente la enzima sin causar un cambio estructural permanente, pero afecta su función catalítica impidiendo la producción de tetrahidrofolato. Y se ve afectada directamente la síntesis de nucleótidos, por lo que impide la replicación celular. La importancia del pH y temperatura en la estructura de la enzima e influencia en propiedades de aminoácidos. El pH y la temperatura influyen directamente en la estructura tridimensional y la actividad catalítica de las enzimas. Los cambios en el pH pueden alterar la ionización de los aminoácidos del sitio activo, afectando la unión al sustrato o provocando la desnaturalización que vamos a explicar más adelante. Un aumento excesivo de la temperatura rompe enlaces no covalentes, lo que lleva a la pérdida de estructura y función. Las propiedades de los aminoácidos, como su carga, polaridad o hidrofobicidad, determinan cómo se pliega la enzima y cómo interactúa con el sustrato, por lo que son esenciales para su estabilidad y actividad. Y la influencia de los agentes desnaturalizantes en las estructuras de la enzima. Estos afectan la estructura tridimensional de las enzimas al romper las interacciones responsables de su plegamiento y estabilidad. Esto provoca que la enzima pierda su forma activa, especialmente en el sitio activo, impidiendo su función catalítica, aunque en algunos casos esta desnaturalización puede ser reversible, pero generalmente es un proceso irreversible que lleva a la inactivación completa de la enzima cuando se daña.